Buenas tardes, mi nombre es Adrián Murillo de la carrera de entrenamiento deportivo del segundo semestre. El día de hoy vamos a hablar sobre la coagulación sanguínea. Los coágulos sanguíneos. Se denomina coagulación al proceso por el cual la sangre pierde su liquidez, convirtiéndose en un gel. Para formar un coágulo, este proceso potencialmente desemboca en la hemostasis, es decir, el cese de la pérdida de sangre de un vaso dañado, seguida por su reparación. También nos dice que es una masa de sangre que se forma cuando las plaquetas de sangre, las proteínas y las células se pegan entre sí. Cuando un coágulo de sangre se adhiere a la pared de un vaso sanguíneo, se llama trombo. Los coágulos de sangre también son más probables que se formen después de una lesión. Las personas con cáncer, obesidad y enfermedades del hígado o del riñón también son propensas a los coágulos de sangre. Las causas principales. Las situaciones en las que son más probables que se formen un coágulo de sangre en las venas incluyen estar en reposo en cama por un largo tiempo, estar sentado durante mucho tiempo, ya sea en un avión o en un vehículo, durante y después de un embarazo, esto en mujeres, tomar píldoras anticonceptivas u hormonas estrógeno, especialmente en las mujeres que fuman, y el uso prolongado de un catéter intravenoso. Formación de un coágulo sanguíneo. La coagulación sanguínea normalmente se presenta cuando hay un daño a un vaso sanguíneo. Las plaquetas comienzan a adherirse inmediatamente a los bordes del vaso donde se ha producido el corte y se liberan químicos para atraer aún más plaquetas. De esta manera se forma un tapón plaquetario y el sangrado externo se detiene. Acto seguido, pequeñas moléculas denominadas factores de coagulación hacen que las hebras de materiales de transmisión hemática denominados fibrinas se unan y se sellen en el interior de la herida, y finalmente el vaso sanguíneo lesionado sana y se disuelve el coágulo en unos pocos días. ¿Cómo se forma un coágulo sanguíneo? Tenemos la herida, un desgarre pequeño en una pared de vasos sanguíneos, por ejemplo, de un corte en la piel o de una herida interna. Provoca esto una hemorragia. Ahí tenemos la contracción de un vaso sanguíneo. Para controlar la pérdida de sangre, el vaso sanguíneo se estrecha. A esto se le denomina constricción, para limitar el flujo de sangre a través del vaso sanguíneo. También tenemos el tapón de plaquetas. En respuesta a la herida se activan células diminutas en la sangre llamadas plaquetas. Las plaquetas se adhieren unas a otras en el lugar de la herida y forman un tapón, el coágulo de fibrina. Luego, las proteínas del factor de coagulación activan la producción de la fibrina, una sustancia fuerte y parecida a una cuerda de forma un coágulo de fibrina. Es una red con forma de malla que mantiene al tapón firme y estable. ¿Qué ocurre cuando una persona tiene un trastorno hemorrágico? Las personas con la enfermedad de von Willebrand no tienen suficiente proteína BWF, o la proteína BWF no funciona correctamente. Al tener una hemorragia, no pueden formar un tapón de plaquetas. Y cuando una persona tiene hemofilia, el vaso sanguíneo se estrecha y las plaquetas forman un tapón, pero falta o está dañada una de las proteínas del factor de coagulación, que es esencial para una fibrina de coagulación firme, por lo que no se forma el coágulo o no es lo suficientemente fuerte como para detener una hemorragia, como podemos observar en la imagen.
Con la coagulación normal, tenemos la plaqueta, la herida, los factores de coagulación, igual la herida coagulada. Y tenemos con la hemofilia, que tiene sin factores de coagulación y la herida no se coagula. Aquí tenemos las fuentes de consulta. Espero les guste y hayan entendido acerca de la coagulación sanguínea. Muchas gracias por su atención.